Buen día, estudiantes de medicina. Hoy, en relación a las teóricas de la cátedra de traumatología, vamos a llevar las lesiones traumáticas localizadas en la columna vertebral. Es muy importante entender que la columna vertebral tiene como finalidad transmitir las fuerzas de amortiguación tras recibir una carga que es sometida a través del peso del cuerpo y el efecto de la gravedad. Y al mantener el peso del cuerpo y transmitir la carga, permite una movilidad manteniendo una rigidez relativa. Esto para proteger todas las estructuras, los órganos blancos, a través de la conexión con las costillas y de diferentes músculos que se insertan en la misma, y sobre todo proteger las estructuras neuronales. Dicho de otro modo, la prolongación del cerebro, que es la médula espinal. Los objetivos de la clase van a ser conocer las diferentes lesiones que pueden aparecer según el segmento vertebral afectado. Recuerden que no es lo mismo hablar de columna cervical de que columna dorsal y columna lumbar. Cada una tiene su característica en relación al mecanismo de lesión y el daño neurológico. Además que vamos a ver la clasificación de las fracturas en las vértebras correspondientes. Vamos a aprender a hacer una exploración física adecuada en la que debe realizarse a todo paciente con una lesión vertebral y darnos cuenta de la importancia de la misma a la hora de establecer la actitud terapéutica. Y además vamos a hablar, a medida que progresemos de la clase, sobre el pronóstico de las lesiones en este segmento. Vamos a introducir los principios de tratamiento de un paciente con lesión vertebral, las indicaciones y un repaso muy superficial sobre los métodos quirúrgicos que empleamos, además de los principios de la rehabilitación, razón por la cual el objetivo de un tratamiento en toda lesión espinal es la recuperación de la máxima función del paciente, prácticamente devolverle un porcentaje muy alto de funcionalidad postraumática. En la instauración de los cuidados traumatológicos, este objetivo implica la protección de todos los pacientes politrauma, hasta el momento en el que la lesión espinal se excluya definitiva o sea identificada y tratada. Vale decir que todo paciente politrauma, fuera de las lesiones en los demás sistemas que comprometen su segmento vital, tenemos que identificar si existe lesión espinal. Esto justamente para actuar de manera inmediata. Si bien el paciente tiene un alto índice de mortalidad, pues el objetivo de este capítulo también es identificar la lesión y poder tratarla a tiempo para evitar el mayor riesgo de secuelas. Vale decir que el tratamiento de un paciente politraumatizado también requiere la identificación expedita de todas las lesiones asociadas. Repito e insisto, todo paciente politrauma también tiene fracturas en otros segmentos, principalmente en las extremidades, tiene un trauma torácico, puede tener un trauma abdominal o un trauma cráneoencefálico, y eso añadirse el trauma raquimedular. Además de que cada segmento o cada región está comprometida, tiene su tratamiento apropiado. Aquellas personas que han escuchado el término control de daños, implica también esto, el manejo inicial, el manejo en el postoperatorio y el seguimiento de cada segmento que ha sido resuelto o tratado. Además, los pacientes que padezcan una lesión espinal, el tratamiento debe focalizarse en la protección de los tejidos neuronales, no en los lesionados. Vale decir que hay que salvar lo más que se pueda de aquel segmento de la médula espinal que todavía está íntegro, pero que tiene alto potencial de secuelarse, logrando así una máxima recuperación de los tejidos lesionados, creando una condición óptima para que las porciones y los segmentos que son inervados por esta médula espinal, vale decir, todo el aparato musculoesquelético, eh, curen en una posición adecuada. El objetivo es justamente esto. Tenemos que evitar mayor lesión durante la evaluación y el tratamiento. Esta parte es muy importante porque nos están haciendo énfasis a evitar lesiones durante el examen físico y durante el tratamiento, que esto puede suceder, pero donde más daño se causa es en el traslado del paciente. Una falta de entrenamiento por parte del personal paramédico condiciona que muchas veces estos pacientes lleguen con más daño del que se ha provocado en el trauma. Y eso se corrige entrenando, practicando, haciendo los famosos simulacros. La identificación expedita de la lesión espinal quiere decir que el examen físico tiene que ser lo más adecuado posible. Si el examen físico no te permite realizar una manipulación del segmento, cuentas con los diferentes exámenes complementarios. Optimizar las condiciones de una recuperación neurológica máxima. Lamentablemente, este tipo de lesiones, las de trauma raquimedular, no pueden ser manejadas en segundo nivel.
requieren institutos u hospitales muy complejos. Tenemos la mala fortuna de solo contar con hospitales complejos en ciudades grandes y a veces están incompletos en relación a diferentes procedimientos en ortopedia y traumatología que sí requieren ambientes adecuados. El objetivo también de un tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico en cualquier región de la columna, es mantener y restaurar un alineamiento para que el daño en los tejidos, vale decir, en la prolongación del cerebro, en la parte más importante que protege la columna vertebral, la médula espinal, no sufra mayor daño. Minimizar la pérdida de la movilidad espinal, eso se logra con manteniendo la alineación de la columna vertebral. Obtener una columna curada y estable, porque una vez ya resuelto el problema del estrés, ya el paciente fuera de peligro de muerte, la columna vertebral tiene que ser estable para que se mantenga la integridad de la que tanto se luchó en el servicio de emergencias, por la cual se le salvó al paciente la vida. Pues dejar una columna inestable es provocar un daño a largo plazo. Y todo esto, como en fracturas de extremidades, como en cualquier patología musculoesquelética de manejo ortopédico, es lograr una rehabilitación. Si yo me retraso en cualquiera de estos objetivos, no voy a llegar a la rehabilitación, o voy a llegarlo pero muy tarde y el avance de la enfermedad se va a instalar. Razón por la cual el principio general presente en el tratamiento eficiente de los pacientes politrauma es el tratamiento precoz. Nunca olviden ese concepto. Un tratamiento precoz me facilita todos estos objetivos y yo llego a la rehabilitación con mayor facilidad. Y esto se maneja de manera multidisciplinaria. Están involucrados todos. Los médicos, no hablo solamente de una especialidad, hablo de los médicos que suelen asumir al final del tratamiento a largo plazo de los pacientes politraumas, suelen ser nosotros, los cirujanos ortopedistas, los psiquiatras, los médicos rehabilitadores y particularmente el núcleo familiar, porque es un manejo de 24/7, todo el día, todos los días. Entonces es muy importante esto, razón por la cual los errores en el tratamiento inicial de los pacientes con lesión espinal pueden ser catastróficos o dar un pronóstico fatal. Cuando hablamos de lesiones catastróficas, son que lo van a deteriorar al paciente de por vida, va a quedar secuelado si es que no se hace un manejo adecuado. El objetivo del médico en general es salvar la vida, pero si tú salvas la vida, pero a costa de perder una funcionalidad, de afectar seriamente la calidad de vida y de romper la armonía que tenía este paciente en su núcleo familiar, pues muchas veces, a veces el individuo prefiere haber estado muerto o en el mismo acto provocar una muerte, un pronóstico fatal. La minimización de todos estos errores requiere de un manejo muy especializado que lamentablemente, como les decía, no se puede dar en todos los hospitales. Manejo de paciente con lesión en la columna vertebral es de manejo especializado de un personal en salud muy capacitado y muy experimentado. Vale decir que el cirujano de columna está allá arriba, al lado de los cirujanos, de los neurocirujanos y de los médicos que manejan servicios de emergencias muy fácilmente. Eso es la experiencia, la capacidad la habilidad de poder resolver problemas muy complejos por la alta curva de aprendizaje que ellos han tenido. Las lesiones medulares se benefician particularmente de un traslado precoz a un centro de ortopedia o traumatología en una que justamente tiene una unidad apartada exclusivamente para ellos. La mesa balcánica, el personal de salud capacitado, ellos saben cómo tienen que trasladar el paciente desde su unidad a la mesa de transporte o a la mesa de quirófano o traslado de un paciente a un estudio de imagen, qué sé yo. Entonces, prácticamente es un equipo que tiene que ser capacitado y que tiene que tener bastante experiencia. Dentro de los mecanismos de trauma, ustedes pueden apreciar que la columna vertebral, por ser un segmento flexible, pues está sujeto a diferentes fuerzas de compresión, de rotación, etcétera. Y estos son los mecanismos de trauma más frecuentes. Si ustedes están analizando en esta tabla de la derecha, van a encontrar que se correlacionan principalmente con traumatismos de alta energía, no tanto por baja energía. Y pues como la columna vertebral me permite realizar movimientos en todos los ejes, voy a encontrar lesiones por flexión, donde la fuerza se aplica a nivel de la columna vertebral,
condicionando una listesis del segmento vertebral comprometido, lesión de la médula espinal porque se ha roto esa integridad y ruptura de todos los estabilizadores pasivos del segmento. O también presentamos las lesiones en hiperextensión. Es muy importante esta lesión en flexión, que es la caracterizada por la lesión whiplash o latigazo, que un individuo que está manejando alta velocidad y frena de golpe, pues la columna vertebral que no está preparada por movimientos bruscos y tampoco tiene una rigidez inherente muy estable como la tiene la columna dorsal o la columna lumbar, provoca un mecanismo de flexión que permite justamente eso, la destrucción de los estabilizadores pasivos y las fracturas de los diferentes elementos de las vértebras de la columna cervical. Luego tenemos los mecanismos de trauma por hiperextensión, donde también se rompen los estabilizadores pasivos de la columna, principalmente el ligamento anterior, y provocando también compresión a nivel de la médula espinal por extrusión de los ligamentos vertebrales. O, ¿por qué no?, también las fracturas por compresión. Muchas veces estos individuos no llegan a sobrevivir por el gran compromiso en el encéfalo, un trauma cráneoencefálico severo con compresión de las vértebras afectadas. Estas astillas o estos fragmentos ingresan al canal vertebral, provocando compresión en la médula espinal y se origina el daño. Recuerden, el hueso también está irrigado y el hecho de que exista edema por una fractura, esto va a generar compresión. Entonces son dos factores mecánicos que se asocian a nivel de la médula espinal. O bueno, pues un mecanismo combinado puede ser compresión, hipertensión o flexión. A esto lo llamamos los mecanismos de trauma por flexoextensión, donde ya la columna vertebral es desplazada y hacia anterior o hacia posterior, de nuevo, provocando daño en la médula espinal. Estos tipos de mecanismos de trauma tienen un efecto indirecto sobre la médula espinal, que ocurriría lo contrario y sería mucho más severo y de peor pronóstico si el mecanismo de trauma fuera directo sobre la médula espinal, vale decir, sobre el tejido neural. Ahí el pronóstico es peor, la reparación no se la puede hacer, tú tratas de estabilizar la columna vertebral con un pronóstico muy malo. Entonces, como todo en esta vida, tenemos que compararlo con lo que tenemos a nuestro alrededor. La columna vertebral se asemeja a un árbol que, pues, por fuerzas externas se somete a flexiones, extensión, rotación interna, rotación externa, dentro de sus parámetros normales. Estas propiedades viscoelásticas que tiene este tejido le confieren a la columna vertebral gran movilidad. Esto para justamente proteger el órgano más importante a la que ella se le está encomendado, que es la médula espinal. Las propiedades viscoelásticas de las partes blandas que rodean a la columna vertebral proveen una resistencia principal a la deformación en el estado inicial del impacto. Vale decir que si tú rompes estas propiedades viscoelásticas con movimientos exagerados por fuera de lo normal, vas a tener daño en el órgano y más importante que ellas protegen, que es la médula espinal. Repito e insisto con esto. Vale decir que la tolerancia a la compresión disminuye si la velocidad de compresión aumenta. Quiere decir que si ustedes analizan esta tabla, este es el porcentaje de compresión y esta es la velocidad a la cual está sometida la deformidad en la columna vertebral. A mayor velocidad, la resistencia disminuye y hay mayor compresión. Y esta delgada franja nos indica que las lesiones de médula espinal que no son recuperables son proporcionalmente reactivas a la velocidad donde está provocando el trauma. Si, por ejemplo, tengo un mecanismo de trauma a 1 metro sobre segundo, tengo un porcentaje cercano al 70% de recuperación, pero esto va disminuyendo a partir de los 4 metros sobre segundo, siendo prácticamente muy baja el porcentaje de recuperación. Y obviamente el nivel de compresión a nivel del todo el diámetro de la médula espinal en los diferentes segmentos. Entonces, a tomar en cuenta eso, la columna vertebral se la considera como una estructura rígida, pero rígida entre comillas porque tiene estructuras blandas que le permiten movimientos. Ahora, una vez ocurrida el trauma en la médula espinal, ¿qué es lo que nos espera? Fisiológicamente, nos espera que entre los primeros 15 minutos de ocurrido el trauma, como todo órgano que se lesiona, va a provocarse hemorragia localizada en la materia gris de la médula espinal. Recuerden la prolongación del cerebro y también en los cuernos anteriores. Va a haber hemorragias petequiales producto de la extravasación. Las vénulas van a encontrarse distendidas producto del trauma, como todo trauma y liberador de histamina, y los glóbulos rojos se van a encontrar en el espacio perivascular. Esto ocurre en el momento que ocurre el trauma.
a la hora, llega el paciente a emergencias, en el peor de los casos, lo que debería ser trasladado entre los primeros 30 minutos. Ya se evidencia microscópicamente una disrupción endotelial, hay una separación de las uniones entre endotelio, quiere decir que las células que conforman este importante aparato que es el endotelio, también se va a empezar a desconfigurar, la arquitectura histológica no va a ser la adecuada, las células de este aparato van a presentar edema y vacuolización, y se van a presentar los famosos cráteres en el endotelio, justamente por la separación de las uniones endoteliales. Entre la primera y la sexta hora, donde ya se supone que debe ser resuelto el problema, empieza la parte más triste, ya hay necrosis en la materia gris, vale decir, ya es irreversible, ya hay daño neuronal. Hay una eosinofilia en las motoneuronas justamente por la destrucción de sus organelas, por la desnaturalización de sus proteínas, las famosas células fantasmas que solo representan a la membrana celular libres de organelas y del núcleo, y la apoptosis, y las células que todavía han sobrevivido, pero producto de la isquemia, de la lesión del endotelio, de la invasión de glóbulos rojos en el espacio vascular, van a empezar a entrar en ese periodo que se llama apoptosis, y la neurona no tiene que morir, pero lamentablemente esto ocurre entre las primeras y las 6 horas. Obviamente, si tú actúas mucho más antes, las lesiones las secuelas van a ser mínimas, pero si tú te atrasas, entonces la apoptosis y la necrosis va a ser mucho más intensa y la secuela funcional va a ser más importante. En el peor de los escenarios, entre las 4 y las 8 horas hay una expansión radial de la hemorragia que se ha originado entre los primeros minutos. Ahora también ya se expande hacia las columnas laterales. Hay una dilatación aneurismática de las arteriolas, microtrombosis, cambios necróticos en la materia blanca y una lesión axonal y acumulación de organelas. Esto se da producto de la destrucción de las neuronas y de todo el tejido neuronal. Y ahí es donde participa otro tipo de célula que es muy importante en la estructura del tejido neuronal, de la materia gris. Entre las 4 horas a la primera semana, esto puede ocurrir de manera simultánea con los anteriores cambios biológicos que hemos analizado, se puede determinar la presencia de un edema de etiología vasogénica. Esto por aumento del diámetro producto de la desneuralización de los pequeños vasos, pierden su tono. Entre las 6 horas a la primera semana también puede ocurrir esto, hay una infiltración de células inflamatorias, infiltración de neutrófilos y monocitos. Como todo órgano con el mecanismo de trauma, como todo órgano inflamado, pues van a pedir auxilio a través de las citoquinas y pues van a empezar a ingresar los fibroblastos y también los neutrófilos y los monocitos, generando más daño. Entre los 2 días a las 2 semanas, lamentablemente ya se activó la microglía. Esta microglía empieza a fagocitar todos los restos de células muertas, empieza a fagocitar los restos de tejido desnaturalizado, lo que aumenta mucho más una característica histológica y macroscópica muy seria para la médula espinal, que ahorita la vamos a analizar. Solo recuerden que la microglía está haciendo todo esto. Y al aumentar el número de pseudópodos, quiere decir que la membrana hematoencefálica o hematoneuronal se está haciendo mucho más gruesa, razón por la cual está aumentando la isquemia. Si algunas células de la materia blanca y de la materia gris han sobrevivido a la necrosis y otras han sobrevivido a la apoptosis o se han rehusado a entrar a apoptosis, ahora con el aumento del número de pseudópodos y la activación de la microglía, la barrera hematoencefálica o hematoneurológica va a aumentar de grosor, evitando el pase de nutrientes y de oxígenos al tejido neuronal. Recuerden que la membrana hematoencefálica es responsable de que la sangre no interactúe directamente con el cerebro o con la materia gris o con la neurona, porque es altamente tóxica, no pueden interactuar. Y esta membrana, pues, permite el paso de estos micronutrientes. Al aumentarse su diámetro, pues, la isquemia se va a acentuar con mayor intensidad. Esto ya estamos hablando entre los 2 días a las 2 semanas. Imagínense pacientes en los cuales se retrasa bastante el tratamiento. Entre la primera y la cuarta semana ya empieza el segundo capítulo del fin. Ya los astrocitos ya están más activados, hay hipertrofia, proliferación, acumulación en los márgenes de las lesiones. Estos astrocitos representan prácticamente a los fibroblastos, pero en el tejido neuronal especializado. Ya se está instalando la fibrosis, la cicatriz, lo que todos temen. Ya hay apoptosis en las células de la materia blanca. Y después de las 2 semanas ya no se puede hacer nada. Hay bastante gliosis, cavidades y formación de cicatrices que
La cicatriz en cualquier tejido es mal pronóstico, ya los axones están desmineralizados, no hay forma de que los impulsos nerviosos viajen a través de las células neuronales que han sobrevivido o las que vienen dando su información desde centros superiores. La angiogénesis en un proceso inflamatorio es muy malo. Se traduce como angiogénesis la formación de nuevos capilares. En una herida es excelente, porque eso me permite mayor flujo de nutrientes y de oxígeno a esos tejidos que están sufriendo por interrupción de un segmento arterial. Pero en la médula espinal, una angiogénesis genera una respuesta inflamatoria crónica, en la cual se va a perpetuar el callo fibrótico, la fibrosis en realidad, una formación de una red de estrocitos que van a potenciar el grosor de la barrera hematoencefálica y la degeneración guayariana que va a ser irreversible con desnaturalización del axón y la pérdida de la función, y ahí es cuando tu paciente está con secuelas. Todos estos pasos ocurren desde el momento del trauma y todo llega a una cicatriz en la médula espinal que la compromete completamente, y los que pagan son los segmentos distales, vale decir los órganos, músculos, vasos y todo lo que se encuentra por debajo del sitio de la lesión. En la columna cervical superior ustedes tienen estos tipos de fracturas de la apófisis transversa, del arco posterior, del arco anterior, fractura conminuta de la masa lateral, puede ser unilateral o bilateral, y una fractura de estallido que compromete todo el segmento de la vértebra cervical. Luego tenemos la clasificación de las fracturas de la apófisis odontoides, de acuerdo a Anderson y Alonso, que se la dividen en tres tipos. La más severa es la de tipo 3 porque es muy inestable y esta puede incluso ingresar dentro del macizo craneano o hacer un compromiso a nivel del cerebellum. Seguimos hablando de la columna cervical superior, en la cual la clasificación de las espondilolistesis traumáticas, vale decir las famosas fracturas del ahorcado que ocurren en la vértebra segunda 2. Levin lo ha descrito que un tipo 1 es una fractura no desplazada, la de tipo 2 es una fractura desplazada. Mientras más sube el grado, quiere decir que hay mayor desplazamiento y mayor compromiso de la médula espinal. Recuerden que el grado de desplazamiento se correlaciona con compresión a nivel del órgano importante que esta cubre. Luego tenemos los criterios para el manejo del tratamiento no quirúrgico en una lesión en columna cervical. Vale decir que el tratamiento cerrado, a pesar del desplazamiento y el posible compromiso neurológico, sigue siendo el manejo estándar en la mayoría de las lesiones espinales a nivel de la columna cervical superior. Los informes clínicos observaron que estas investigaciones biomecánicas sobre la estabilidad y las mediciones radiográficas no han servido para producir unas recomendaciones definitivas y aplicables a los casos concretos, para decidir entre un tratamiento y un conservador quirúrgico. Quiere decir que los resultados que ellos han encontrado, los investigadores en cirugía de columna, han encontrado que muchas veces, independientemente del grado, aquellos pacientes a los que se les ha optado por un tratamiento conservador han tenido los mismos resultados funcionales a aquellos pacientes en los cuales han sido intervenidos quirúrgicamente de manera precoz. Vale decir que no hay una recomendación como tal, pero la indicación al tratamiento quirúrgico, y como en todo el segmento de la columna vertebral, y como van a ver más adelante, siempre depende del déficit neurológico que ustedes van a apreciar cuando el paciente esté internado. Vale decir que no nos olvidemos que desde el momento de la injuria hasta las 2 semanas, todos estos cambios pueden darse, y el tratamiento médico y quirúrgico tiene que actuar justamente en eso. Vale decir, una columna estable, farmacoterapias, control de la respuesta humoral, etc. El tratamiento no quirúrgico, el principio básico es básicamente la utilización de una órtesis. La tracción transesquelética en decúbito y ya no es tan empleada, tampoco el halo chaleco porque es muy invasivo. Sin embargo, pues una órtesis que permita a la columna cervical estar estable hasta que las partes blandas sanen es el mejor manejo conservador que se puede utilizar. Ahora, las indicaciones para el tratamiento con halo, que se complementa con tracción esquelética, pues de acuerdo a las lesiones y al tipo de fractura en el segmento que se encuentra, las podemos encontrar acá. Y pues dentro de las opciones quirúrgicas, los procedimientos descompresivos a través de una osteosíntesis de una fractura o artrodesis en caso de que existan mayores vértebras comprometidas es la opción. Entonces, si ustedes se encuentran en esta tabla, mientras más rápido se hace la descompresión cuando el déficit neurológico se está estableciendo, quiere decir que si tu paciente todavía tiene sensibilidad proximal
al inicio y a las 2 horas ya ha perdido la sensibilidad y a las 3 horas ha perdido el tono de la vascularización y a las 3 horas ya hay déficit motor, entonces estás bajo la indicación de entrar al quirófano y hacer una descompresión. Descompresión, liberar justamente el factor mecánico que está provocando daño en la médula espinal, que está provocando isquemia. Entonces, mientras más antes se hace la descompresión en la médula, en la columna vertebral cervical, el pronóstico funcional es mejor. La clasificación del agua igual nos denota que de acuerdo al mecanismo de trauma pueden presentarte estos tipos de fracturas con listesis y con fractura aplastamiento de los diferentes cuerpos vertebrales. Igual aquí nos muestra un esquema en el cual es que mientras mayor sea el mecanismo de trauma en flexión o en extensión, dependiendo cuál sea el mecanismo de trauma, una de las columnas de los cuerpos vertebrales de las columnas cervicales se van a ver afectos hasta incluso estallidos o pérdida completa del cuerpo vertebral. Y mientras mayor sea el compromiso del cuerpo vertebral, mayor inestabilidad va a haber en el segmento. Razón por la cual las vértebras han sido divididas en diferentes partes, cuerpo, partes articulares y apófisis espinosas. Razón por la cual, si hay un compromiso por fuera de la columna del cuerpo de la vértebra, el desplazamiento va a ser mayor y el compromiso neurológico también va a ser muy importante. Vale decir de otro modo que también cuando hay compromiso de las carillas articulares, existen desplazamientos completos de la vértebra, dándonos a aparentar de que no hay una lesión esquelética en ese segmento y puede darnos un falso positivo. La lista de comprobación de la estabilidad que White y Panjabi han propuesto para valorar radiológicamente, obviamente, con hallazgos clínicos de acuerdo a la severidad que ellos encuentran, pues describieron que si existe una destrucción del elemento anterior, de acuerdo a los diferentes tipos de fractura de las vértebras cervicales, te da un puntaje de 2. Si hay una destrucción del elemento posterior, hay un puntaje de 2. Si hay una traslación mayor a 3.5 milímetros, ya sea en anterior o en posterior, te da otro puntaje de 2. Si la angulación del trazo de fractura es mayor a 11 grados, le das 2 puntos. Tienes que encontrar el trazo fracturario más angulado. No tienes que solamente describir el que está menos angulado. Tiene que ser la fractura más importante porque pueden haber, como está en esta tabla de White y Panjabi, compromiso anterior y compromiso posterior. Tienes que encontrar la fractura que está más angulada. El test de tracción positivo tiene que darte 2 puntos si tú lo encuentras. La lesión de la médula espinal, 2 puntos. Lesión de la raíz nerviosa, 1 punto. Estrechamiento del espacio discal, que eso se puede apreciar a través de una tomografía axial computada simple, 1 punto. Y anticipación de grandes cargas, 1 punto. Mayor a 5 puntos es una columna cervical inestable. Y así tú puedes mensurarlo. ¿Ok? El tratamiento no quirúrgico de la columna cervical inferior, pues depende de una alineación esqueleta fisiológica que teóricamente descomprime los elementos neurológicos comprometidos. El beneficio teórico de la descompresión neuronal precoz reside en que limita la cascada lesional secundaria originada por el edema. Recuerden, todo se relaciona con compromiso angiogénico, con compromiso de la vascularización. El hematoma, que es producto de la destrucción de estos brazos, la invasión de los glóbulos rojos perivasculares, la desestabilización de la membrana neuronal y las fuerzas biomecánicas generadas por una columna inestable. No se dispone de datos definitivos acerca del momento óptimo para llegar a cabo una reducción cerrada en presencia de una lesión medular. Sin embargo, en ausencia de contraindicaciones específicas para la reducción cerrada, como pueden ser quemaduras a nivel del segmento, estos procedimientos deben realizarse de forma urgente a la luz de los beneficios teóricos descritos. Vale decir que si tú actúas a tiempo, el déficit neurológico, como en todo, en cualquier segmento, va a ir disminuyendo. Entonces, nosotros tenemos las lesiones por compresión-flexión, los diferentes estadios, lesiones por compresión vertical, lesiones por distracción-flexión, lesiones por compresión-extensión, lesiones por distracción-extensión y lesiones por flexión lateral. Y todas estas son las órtesis sugeridas para manejar este tipo de lesiones, dependiendo en cómo encuentran la fractura o cuántas vértebras están comprometidas. Cualquiera de estas órtesis en los diferentes estadios y en los diferentes tipos de lesiones que tú puedes encontrar, pues tu paciente se va a ver bastante beneficiado. Recuerden, hay que darle estabilidad al segmento comprometido. Pues en el tratamiento conservador, pues tenemos este tipo de fracturas y pues conservador igual si tenemos
desplazamientos mínimos en anterior o en posterior. Ahora, cuando los desplazamientos son muy importantes, pero solamente presentas un segmento vertebral comprometido, tú puedes utilizar los famosos tornillos periculados que nos dan estabilidad. Son a través de microcirugías, percutáneo, bajo intensificador de imágenes, reduces la fractura y lo dejas ahí. Obviamente tienes que proteger con una órtesis. Muchas veces tienes que fijar varios segmentos para darle estabilidad a toda la columna cervical superior e inferior a través de barras que están conectadas con tornillos periculares, multiaxiales. Y bueno, pues las famosas, esto cuando hay defectos importantes, cuando la destrucción de la vértebra es mayor, igual se utilizan las barras con tornillos periculados y se coloca una caja de metal que está dentro de su contenido bastante injerto óseo autólogo, esto para lograr la osteointegración. Como se ha perdido un segmento vertebral, se reemplaza con una caja de metal que está llena de tejido esponjoso, óseo y se recupera la altura. El objetivo es lograr una columna estable, porque si no existiese este dispositivo, la columna colapsa en anterior y la compresión neurológica se va a instalar. También se pueden utilizar las famosas artrodesis, donde se aplica igual del mismo modo, bastante injerto óseo, se protege con una placa hasta la consolidación del mismo. Para valorar ahora lesiones en la columna dorsal y lumbar, tenemos los diferentes reflejos medulares y del cono medular. Ustedes han debido escuchar ya en las clases teóricas los reflejos de Babinski, Oppenheim, cremastérico, el reflejo anal y el bulbo cavernoso. Para realizar la maniobra de Babinski, nosotros tenemos que raspar la porción plantar del pie y proximal y lateral de distal a medial. Vale decir que empezamos de lateral y nos vamos a medial, pasando por el arco del levier. ¿Y qué es lo que vamos a obtener normalmente? Una flexión de los dedos, como cosquillas, ¿verdad? Pero en una respuesta normal vamos a encontrar extensión de los dedos y separación del hallux principalmente y de los 4 dedos menores. El signo de Oppenheim, que te denota localización de la motoneurona superior, tienen que raspar la cresta tibial anterior, de próxima a la distal, pues lo anormal sería que tú encuentres lo mismo que has encontrado en el signo de Babinski. El signo de cremastérico, que te denota una lesión entre T12 y L1, que tienes que raspar la cara medial del muslo proximal, pero de proximal a distal. El muslo proximal, no todo el muslo, sino el muslo proximal, pero tienes que ir de abajo, de arriba hacia abajo. Y lo que tú tienes que encontrar normalmente es la elevación del escroto. Cuando no hay respuesta, o es una respuesta anormal, no existe elevación del escroto porque no se está estimulando este músculo. El reflejo anal, que te valora una lesión entre S2 y S4, pues se realiza a través de percusión o palpación de los márgenes anales. Lo que tú tendrías que encontrar positivamente es contracción del esfínter anal y su ausencia pues denota eso, lesión en S2 y S4. Y el reflejo bulbo cavernoso, que es el que más van a emplear ustedes, no es fácil, pero es el que tienen que hacer, que denota también lesión entre S3 y S4. Vamos a verlo a continuación. Generalmente tu paciente politrauma tiene una sonda Foley. Esta sonda Foley se instala en la vejiga. Eh, Ahora, ustedes hacen una presión a nivel del glande o tiran del glande o traccionan la sonda Foley y la otra mano tiene que estar en el ano. Tienen que sentir la contracción del ano. Si existe eso, hay lesión justamente del segmento S3 y S4. En las mujeres solamente lo pueden emplear utilizando la tracción de la sonda Foley. Ahora, el examen motor en tu paciente consciente, si tú al examen físico no encuentras abducción de la extremidad inferior, piensa en una lesión entre L1 y L2. Si tú no encuentras extensión del primer dedo, vale decir de la luz, piensa en una lesión L5. Si hay ausencia de la flexión del primer dedo, S1. Si hay ausencia de la flexión de la rodilla, L5, S1. Si hay ausencia de la extensión de la rodilla, L3, L4. Cuando yo hablo de ausencia o plegia, eso ya es una lesión completa, pero pueden haber fuerza muscular disminuida o intentos de movimiento o movimientos que no vencen la contracción o contracciones de los diferentes grupos musculares que están comprometidos con la función. Y es ahí donde participa la escala de valoración de fuerza muscular de Daniels, de Van del 0 al 5. Dennis ha propuesto una teoría de la inestabilidad en las fracturas del segmento dorsal y lumbar. Quiere decir que este Dennis ha dividido en la proyección lateral a las vértebras en 3 segmentos, una columna anterior, una columna media y una columna posterior que va a estar determinada
por las apófisis transversas, la apófisis espinosa y las pars articularis. En la columna media, pues va a estar determinado por un segmento que es dividido a la mitad en todo el espesor del cuerpo vertebral. Y bueno, la columna anterior es la otra mitad. Mientras más comprometidas están las columnas, es más inestable esta fractura. Pero la que es franca inestable es una fractura en la columna posterior. Vale decir que tenemos los diferentes tipos de mecanismos de trauma que ya hemos descrito, principalmente están los de compresión, en los cuales mientras mayor sea el individuo, mientras mayor sea el compromiso osteopénico, mayor destrucción del cuerpo vertebral se va a encontrar. También están las famosas fracturas por distracción. No es exclusivo el mecanismo de whiplash en accidente de tránsito en la columna vertebral cervical, sino pues también pueden encontrarse en la columna lumbar, pero no se van a llamar whiplash. Pero igual existen fuerzas de tensión distales al sitio de la fractura que también van a comprometer el ligamento interespinoso y una fractura transversa a nivel del cuerpo. Y esto se puede asociar también a desplazamiento anterior de la vértebra. Cuando el mecanismo de trauma es multidireccional, o sea, combinado, y también aparte de existir fracturas conminutas o fracturas por rotación o compromiso de los estresores pasivos, también hay un desplazamiento en el eje coronal, lo que lo confiere más inestable y mayor compresión en la médula espinal. Tenemos la clasificación de la AO, que también lo asocia al mecanismo de trauma comprometido. Estos 5 tipos de fractura por estallidos, de acuerdo a la clasificación de Dennis, a su teoría de las 3 columnas, en las que denota que la columna posterior es muy importante encontrarla y valorar y tratarla a tiempo. Y los conceptos de inestabilidad espinal tenemos que diferenciarlos entre estos 4. No es muy importante hablar de que no es lo mismo de hablar de un shock espinal a de un shock hipovolémico. Entonces, estos conceptos nos van a ayudar a entender esta diferencia. Cuando hablamos de una inestabilidad espinal, tenemos que hablar seriamente sobre estas 4 variables. La neurológica es una inestabilidad de la columna para proteger la médula espinal, la cola de caballo y las raíces nerviosas. Cuando hay una inestabilidad mecánica, es la incapacidad de la columna vertebral para mantener las demandas fisiológicas, pero sin dolor. Toda patología en ortopedia que es resuelta tiene por objetivo quitar el dolor. Tiene que tener una deformidad, pero asociada a un movimiento normal o compresión neuronal. Hay personas que ustedes han debido ver en la calle, o tal vez tienen un familiar, un conocido, qué sé yo, y tienen deformidad en la columna vertebral, pero estos individuos viven sin dolor y neurológicamente son capaces de hacer cualquier actividad, ¿ok? Pero cuando es una deformidad asociada con un movimiento normal o con datos de compresión neurológica con dolor, entonces estamos hablando de una inestabilidad una estabilidad espinal de orden de la columna vertebral de tipo mecánico. Cuando es mecánico agudo, es la incapacidad de la columna vertebral de mantener las necesidades fisiológicas en los 3 primeros meses posteriores al traumatismo. Estamos hablando aquí de tiempo. Solamente al decir agudo, ya tenemos que pensar que estamos hablando en los 3 primeros meses. Cuando hablamos de necesidades fisiológicas, quiere decir que el individuo no puede mantener el tronco, no puede sentarse en la mesa a almorzar con ustedes, al tratar de reincorporarse de la cama a la silla o de la cama a ponerse de pie para ir al baño, hay bastante dolor, trabaja, usa musculatura accesoria que no debería usar, hay sobrecompensación, etc. Y la mecánica crónica, la inestabilidad mecánica crónica, indica que es una columna que no puede mantener las necesidades fisiológicas, obviamente pasadas los 3 meses. Vale decir que esto lo van a ver una vez se haya resuelto el problema de vida, que se haya resuelto en la parte vital, el politrauma. Y estas dos las van a ver a medida que progresa la enfermedad y la instalación de la secuela. De nuevo, vamos a ahora analizar las características de estos tipos de inestabilidad. La mecánica tiene un compromiso de menos del 50% del cuerpo vertebral. La unión torácica lumbar se encuentra comprometida entre un 20% y hay una inestabilidad biomecánica. Cuando hablo de inestabilidad biomecánica, hago referencia a que no es capaz de soportar la carga fisiológica y las demandas fisiológicas para mantener una funcionalidad y que hay compromiso neurológico. En la inestabilidad neurológica, dependiendo de la naturaleza de la lesión vertebral, la edad, el estado de salud del paciente y la atención del traumatismo pueden requerir o no de un tratamiento quirúrgico. La deformidad es variable dependiendo al segmento y al compromiso neurológico y el dolor. Quiere decir que mientras más compromiso de la médula espinal, va a haber mayor dolor.
Han debido escuchar el famoso término hernia de disco. Pues la hernia de disco es solo un punto en el mar de patologías compresivas de las raíces nerviosas o de la médula espinal que deterioran progresivamente al paciente en su funcionalidad. Además que obviamente si hay un retardo en la descompresión, el dolor crónico va a ser más importante. Recuerdo que un compañero en una clase preguntaba qué es la osteodistrofia de Sudeck, más conocido como el síndrome doloroso neuronal complejo. Vale decir que es este tipo de dolor neuropático que es crónico, que no cede, que acentúa y que perpetúa por todo el tiempo hasta que el paciente toma la difícil decisión de acabar con su vida o buscar la ayuda de un especialista, y a veces es de muy difícil tratamiento, razón por la cual hay que tomar en cuenta muy en serio estos conceptos. Las indicaciones para el tratamiento no quirúrgico en una fractura del segmento dorsal y lumbar es la ausencia de un déficit neurológico, valoración motora, reflejos presentes, etc. Esto no quiere decir que no se vayan a progresar. El seguimiento del paciente internado es constante. Como está internado y de acuerdo a los tiempos que hemos analizado, pues será externado hasta la segunda semana, tercera semana. Si hasta ese tiempo no hay deterioro neurológico, los reflejos patológicos están ausentes, los reflejos fisiológicos están presentes, vale decir los osteotendinosos, los miotendinosos, y además hay buena funcionalidad motora y sensitiva, pues el déficit neurológico no se ha instalado. Radiológicamente tiene que haber una alineación aceptable. Incluso hay que valorarlo al inicio y después de la reducción postural o de los cambios en el estilo de vida o la educación del paciente o el uso de órtesis. La estabilidad mecánica crónica se da ante la ausencia de la disrupción de los ligamentos mayores. Y los ligamentos mayores se curan, cicatrizan, porque no es tejido neuronal, es tejido fibroso, compuesto por colágeno tipo 2. Estos curan de acuerdo a una buena órtesis instalada, pues para su reparación, como todo. Todo en el cuerpo sana. Algunos sanan bien, algunos sanan mal y algunos sanan exageradamente bien. Eso se llama fibrosis. La cirugía está contraindicada cuando, por ejemplo, en las partes blandas superficiales hay quemaduras o pérdidas de segmento cutáneo sobre la zona afectada, inestabilidad hemodinámica, traumatismo cráneoencefálico grave, sepsis activa, complicaciones médicas asociadas severas. Todas estas contraindicaciones las van a ver en cualquier patología traumática que requiera control de daños en ortopedia. Primero es estabilizar al paciente. Si te llega en shock, un shock hipovolémico severo, tú no puedes estar pensando en entrar entre los primeros 5 minutos a cirugía. Primero tienes que compensar la hemodinamia. Tiene un traumatismo cráneoencefálico, pues tienes que salvar primero al cerebro. Tienes que hacer una descompresión, drenaje del hematoma, qué sé yo. Si está en una sepsis activa, por lo menos tiene que recibir 3 a 5 días de tratamiento antibiótico, bajar la curva de progresión o de multiplicación de la bacteria o de las bacterias que están infectando, etcétera. Entonces, es un manejo multidisciplinario y de seguimiento estricto para ya empezar a proponer un tratamiento quirúrgico, si es que existiese todos, o si es que estuviera faltando todas estas variables que se han indicado acá. Y ustedes, como pueden ver en esta fotografía, son diferentes radiografías y un corte tomográfico, en las que las complicaciones asociadas a la cirugía solo aparecen en un grupo donde hay una infección activa de la herida o hay una pérdida de sangre importante, los famosos shocks. La opción de tratamiento conservador es equivalente a la estabilización quirúrgica, excepto en aquellos factores asociados directamente al tratamiento quirúrgico. Vale decir que el coste que se produce por el tiempo en la cama no es el coste de hospitalización. Los costos en material de osteosíntesis no son los mismos a los costos utilizados en tratamiento quirúrgico. Las fracturas estables, las que se producen por compresión no complicada, pueden ser tratadas con una órtesis, pero pues si tienen ustedes estas radiografías, estas imágenes, pues pensar que pueden hacer un tratamiento quirúrgico es un poco contradictorio. Esto puede ir muy bien con tratamiento conservador, siempre y cuando no esté asociado a un déficit neurológico. Ahora, en las fracturas por compresión de la T2, por ejemplo, como estamos viendo acá, está producido por una caída en escalera, un mecanismo de trauma por compresión. Es un ejemplo, ¿no? El paciente que sufra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, o en tiempos más modernos, está con COVID, ¿ok? O con problemas cardíacos, qué sé yo. Entonces, ahí ya se contraindica la cirugía. No hay déficit neurológico, es una fractura estable dentro de su multifragmentariedad.
razón por la cual esto puede esperar con un tratamiento conservador, estar alerta a los signos de déficit neurológico, etcétera, y puede ir muy bien. Puede ir muy bien con este tipo de órtesis, un chaleco que le confiera a la columna la estabilidad que ella necesita para sanar, y al mismo tiempo esto está reemplazando la función principal de la médula, de la columna vertebral, que es la de proteger a la médula espinal y a las raíces que salen de la misma. El tratamiento quirúrgico tiene ventajas en casos seleccionados. En primer lugar, restaura la alineación en los dos planos, vaginal coronal. Además de descomprimir las estructuras nerviosas, médula espinal y las raíces que salen de la misma, dando como resultado, Soref ha revisado los resultados del tratamiento no operatorio en 147 fracturas de columna torácico-lumbar en más de 8 años después del traumatismo, y encontró que se produce una deformidad progresiva y que se correlaciona con la clínica y el deterioro del paciente. Esa es una ventaja teórica. Es muy poco paciente para tantos años de estudio, pero es válido. Quiere decir que aquellos individuos que han sufrido fracturas en cualquier segmento dorsal o lumbar que no han sido sometidos a tratamiento quirúrgico, ha encontrado pues que ha empezado a instalarse una deformidad progresiva. ¿Quién sabe? Las variables no las ha descrito. Puede ser que no haya hecho apego a su órtesis, o puede que haya habido lesiones óseas y ligamentarias que han pasado desapercibidas. Además, se encontró una alta incidencia de deformidades en flexión, incluyendo la compresión, aumento de la cifosis, colapso del disco intervertebral, escoliosis, espondilolistesis, y en segundo lugar, el tratamiento quirúrgico puede facilitar la mejoría neurológica. En tercer lugar, puede disminuir el tiempo de rehabilitación en comparación con el tratamiento conservador. Como en toda fractura de segmento, como ustedes han ido revisando en estos últimos tiempos, desde que han empezado la cátedra, cuando hablábamos de fracturas en hombro, brazo, antebrazo, mano, fémur, rodilla, qué sé yo, mientras más antes se hace el tratamiento quirúrgico, más rápida es la rehabilitación. Lo mismo ocurre en la columna vertebral. Si tú esperas que la naturaleza haga su trabajo, que por cierto lo va a hacer, estás sumando las semanas de postración en cama, semanas de ausentarse de su trabajo, de sus funciones normales. Con un tratamiento quirúrgico donde ese tiempo se puede reducir hasta un 25-30% en el mejor de los casos, pero estás reduciendo algo, razón por la cual es como una carrera en el tiempo. Aquellos que tú los has propuesto tratamiento conservador y aquellos en los cuales se les ha hecho tratamiento quirúrgico, el que va a llegar más rápido a la meta, o sea, el que va a llegar más rápido a las manos del rehabilitador, es aquel individuo que ha sido tratado de manera quirúrgica y no ha presentado intercurrencias. Esto no quiere decir que la cirugía es libre de complicaciones, siempre las hay, pero pues el objetivo es llegar a un postoperatorio sin complicaciones. Pero en un caso normal, en un caso sin complicaciones, es una carrera. Y el que te va a llegar más antes al consultorio de medicina física y rehabilitación es aquel el que ha sido tratado de manera quirúrgica. Y este autor, Soref, ha dicho, bueno, pues los jóvenes se benefician más de un tratamiento quirúrgico porque ellos tienen que volver rápidamente a su actividad laboral, a su actividad social, pues no sé, no tanto los ancianos, además por la calidad del tejido óseo, las comorbilidades y obviamente la edad. Entonces, la indicación absoluta para el tratamiento quirúrgico es un deterioro neurológico o una compresión neurológica mantenida. Ya han identificado los signos miotendinosos, los signos vegetativos para valorar cómo está tu paciente al ingreso y cómo está yendo. Ponte, haces el reflejo bulbo cavernoso en una paciente, lo encuentras en positivo, todavía hay tono del músculo del esfínter del ano. A los 2 días, ya haciendo la misma maniobra, ya no encuentras tono. Entonces, hay un déficit neurológico. Y este paciente ya es candidato para un tratamiento quirúrgico, porque esa es la indicación absoluta cuando tienes una fractura en dorso lumbar. Y pues también tienes que apropiarte de lo que te dice el ASIA, que es una clasificación que te permite valorar todo el segmento, de acuerdo a dermatomas y a fuerzas musculares. Ellos te dicen que un ASIA tipo A es una lesión completa. La función motora y sensitiva no está conservada. En los segmentos sacro S4, S5, que son los más severos. Cuando hablas de un ASIA tipo B, es una lesión incompleta donde la sensibilidad está preservada, pero no la función motora, y está por debajo del nivel neurológico de los segmentos sacros S4, S5. Incompleta, cuando la función motora está preservada por debajo del nivel neurológico, o sea, del segmento que tú estás sospechando donde hay la lesión, y más de la mitad de los músculos llave por debajo del nivel neurológico tienen un grado muscular de menos de 3. Cuando hablamos de músculos llaves, estamos hablando de una tabla que ahorita la vamos a analizar. Estos músculos llaves te permiten valorar rápidamente la inervación motora de los diferentes grupos musculares. Por eso llaman músculos llaves, porque te abren puertas para llegar a un diagnóstico
y darle una adecuada clasificación de acuerdo al ASIA. Cuando hablamos de una ASIA tipo D, estamos hablando de una lesión incompleta, pero con función motora preservada, pero por debajo del nivel neurológico lesionado, y menos de la mitad de los músculos llaves por debajo del nivel neurológico tienen un grado muscular de 3 o más. Es un ASIA E cuando tú lo encuentras todo normal, sensitivo y motor. ¿Y cómo? Pues agarras esta tabla, valoras a tu paciente, le pides que extienda la rodilla, le pides que flexione la rodilla, le pides que extienda el tobillo, etc. Todo lo tienes que anotar acá. También de acuerdo al grado de sensibilidad. Este es un mapa del cuerpo de acuerdo a los dermatomas. Si tú encuentras ausencia en uno, pues puedes colocar 0, que quiere decir ausencia de la sensibilidad. Si tú la encuentras disminuida, tienes que colocar 1, y si tú encuentras 2, lo tienes que colocar normal. Siempre comparado con el lado contralateral. Ahora, cuando tú tienes como antecedente una neuropatía diabética o una alteración neurológica o ausencia de una extremidad o la parte blanda está muy dañada, pues no puedes poner NT, que quiere decir no valorable. Ahora, estos son los músculos claves. Memorícenselo o denle un vistazo aquí en el Google. Estos son los músculos llaves que hablaba de la clasificación del ASIA, que es la Asociación Americana de Lesión Espinal. Vale decir que hay que pedir al paciente que realice la flexión del codo, la extensión de la muñeca, la extensión del codo, flexión de los dedos, abducción de los dedos, y cuando nos vamos abajo pedimos que realice la flexión de la cadera, extensión de la rodilla, dorsiflexión del tobillo, extensión del primer dedo y flexión plantar. Estos son los músculos llaves. Puedes examinar todos, puedes examinar flexión de la rodilla, puedes examinar supinación de la subastragalina, puedes valorar oposición del primer dedo sobre el quinto. Sí, puedes, pero el ASIA te facilita todo esto a través de los músculos llave. Entonces es una tabla muy útil, muy práctica. Ahora, las indicaciones para la descompresión quirúrgica: lesión neuronal demostrable o déficit neurológico en progreso. En todos los datos que usted has recopilado, tú puedes decir, es un déficit neurológico. Doctor, hay que hacer algo. Una compresión neuronal demostrable con un déficit motor estable, dependiendo del grado de discapacidad. Una compresión neuronal demostrable, mielopatía especialmente si hay empeoramiento, eso a través de los exámenes complementarios de electrodiagnóstico. La compresión neuronal demostrable y persistente con síntomas radicularios que empeoran. El síntoma más importante que ustedes van a encontrar es un dolor muy intenso. Indicaciones para la estabilización quirúrgica: todos los pacientes que obviamente requieran descompresión quirúrgica y que compartan estas características. Disrupción del ligamento complejo posterior, porque recuerden lo que dijo Denis, la columna posterior, si está fragmentada, pues ya es una variable más para justificar tu tratamiento quirúrgico, y justamente pasa por ahí un importante estabilizador de la columna dorsolumbar. La luxación de la columna torácico-lumbar y lumbar por debajo de T10, porque esta es la vértebra bisagra, que es muy importante. A partir de este segmento, el estabilizador pasivo, el ligamento posterior, es más débil, razón por la cual se sugiere realizar tratamiento quirúrgico en caso de que radiológicamente se evidencie una luxación de este segmento. Luxación de la columna torácica de T1 a T10 absoluta si es una ASIA B o E, vale decir si es incompleta. Y relativa si es una ASIA A, o sea, si es completa. La desviación de la alineación que no puede ser corregida, mantenida por métodos no quirúrgicos, vale decir si ha fracasado la órtesis. Una deformidad estéticamente inaceptable, porque una deformidad estética inaceptable, aparte de que el individuo no se va a ver bonito, está confiriendo dolor. Recuerden, una deformidad dolorosa y es indicación para cirugía. Las espondilolistesis traumáticas, estas tienden a progresar con el paso del tiempo. Si tú has encontrado una espondilolistesis postraumática en la primera semana de un 10%, al año te va a avanzar hasta un 35% ya, pero te va a acompañar con déficit neurológico. El fallo en el tratamiento conservador y pues la intolerancia al tratamiento no operatorio. Conclusiones. Tenemos que entender las fuerzas deformantes y el mecanismo de trauma, porque esto nos aproxima a la naturaleza del tipo de la lesión en la columna ósea vertebral. El manejo de la lesión ósea vertebral tiene repercusión sobre la médula espinal y no es de manejo quirúrgico exclusivo, sino de manejo multidisciplinario. Incluso muchas veces el ortopedista solo vierte su opinión, pero el que hace el manejo es todo el equipo de salud. Todos los pacientes con traumatismo deben ser tratados inicialmente como si tuviesen inestabilidad de columna hasta que se demuestre lo contrario. Vale decir que tú no vas a esperar a que tu paciente instale las secuelas, te vas a esperar en sala a que se complique. Pues estabilízalo, un collarín, una faja, una cama rígida,
una tracción, qué sé yo. Todo esto con el fin de darle más confort a tu paciente. Siempre recordando la fisiología y la biología del trauma en la médula espinal. El manejo de las fracturas en la columna cervical superior son, en esencia, de difícil manejo. Por eso se opta por el tratamiento conservador y va muy bien. Ya han demostrado en 2 grupos cuáles recuperan más, no han encontrado una diferencia, una estadísticamente significativa, no hay una diferencia, razón por la cual se inclinan más por el tratamiento conservador. En la columna cervical inferior, el objetivo definitivo es reducir o evitar al mínimo la lesión neurológica, y el manejo de la columna toracolumbar depende de la evolución del paciente y de cómo éste ingresa a la sala de emergencias. Ahora, si ustedes analizan todas estas conclusiones y todo lo que hemos analizado, no es exclusividad de que solo un paciente te venga con lesión en la columna cervical o que solo te venga con lesión en la columna dorsal. A veces pueden venir en los 3 segmentos. Tienes mayor severidad. Cuando ustedes lleven la cátedra de neurocirugía, igual cuando lleven el capítulo de trauma raquimedular, hay tratamiento farmacológico a través de los AINES, que es el esquema AIES. Este esquema, a través de glucocorticoides en bolo y altas dosis, teóricamente te dan un beneficio fisiológico, teóricamente, porque no se ha comprobado tampoco su eficiencia. Ustedes han repasado o han visto en la teórica que la fisiología denota que hay invasión de células proinflamatorias mediadas a través de las citoquinas. Hay invasión de neutrófilos, monocitos, los astrocistos se activan, etcétera. Y estos glucocorticoides van a actuar a ese nivel, evitando la inflamación. Ya el daño endotelial está instalado, pero se está perpetuando el daño, se está instalando con mayor severidad el daño por culpa de una respuesta exagerada de la inflamación. Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Cortan esa inflamación y evitan la secuela, el daño, la fibrosis. Pero eso es un beneficio teórico que seguramente se está estudiando todavía. Se están modificando la dosis kilogramo peso del corticoide, en este caso utiliza la metilprednisolona, y pues se está viendo todavía el beneficio que tiene en grandes grupos para poder estandarizarlos. Pero lo que se sabe hasta el momento es que tú tienes que estabilizar a tu paciente, darle la mejor atención, controlar las comorbilidades y revisar constantemente si hay déficit neurológico. Chicos, eso es todo. Muchas gracias.